optimizar Como la ustedes grabación. quieran, no, a nosotros no nos joró. Por ahí si consultan está bueno que la aprendan, pero nada, como para que quede más limpia la pantalla. La clase pasada, hace de esto un tiempo atrás, lo que habíamos visto era el pasaje de las solicitaciones características a las tensiones. Pero ahora vamos a agregar las deformaciones, es decir, nuestro cuerpo rígido pierde esa condición y se convierte en un sólido deformable. Es decir, si yo miro este cuerpo y este cuerpo conceptualmente estuviese vinculado de alguna manera a tierra a través de vínculos externos, lo que yo diría es que si ahora ese cuerpo está cargado, no parece racional pensar de que este cuerpo, producto de estas cargas, que esquematizo a través de una fuerza y un par, puede ser cualquier tipo de cargas, conserve su condición inicial. Más bien, daría a pensar de que, bueno, que producto de esto se deforma. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que, bueno, sí, es cierto que se deforma, pero estas deformaciones están en un rango muy pequeño. No presenta grandes deformaciones y eso es fácil de apreciar cuando uno mira cualquier elemento estructural que lo pueda rodear. Una viga, una columna está deformada de su condición original, pasó a una condición final, pero en un rango pequeño, es decir, si yo tomo un segmento para poder hablar de deformaciones, tengo que hablar de un segmento inicial, A inicial, B inicial, para pensar cómo pasó a ocupar otra posición que puede ser A final, B final, y eso es estudiar cómo se deformó esta estructura. Quizás una forma de poder apreciarlo es tratar de verlo dentro del marco de una viga, a ver si podemos llegar a interpretar lo que le pasaría al marco de esta viga. Dice, acá tengo una viga, es una viga simplemente apoyada, que está cargada, y esa carga, para esquematizarlo, lo materializo con una carga P. Y digo, bueno, si yo ahora me paro a mirar estas tres rebanadas de viga, que podríamos trabajarlas como rebanadas que están relativamente próximas, y digo, bueno, mi condición inicial de este segmento es este segmento que está acá. Y ese sería mi condición A inicial, B inicial, y lo que quiero ver es qué le pasa a la pieza cuando la pieza se deforma, bueno, producto de esa carga. Por supuesto, para poder visualizarla, exagero la deformación, no la tengo definida, no la podría apreciar a simple vista porque las deformaciones que entran en juego son pequeñas, pero la deformación de la pieza exageradamente podría ser una pieza que se deforma así. Y entonces, cuando me paso a analizar qué le pasó a esta pieza, digo, veo que esta pieza probablemente haya bajado, haya tenido este desplazamiento, pero claro, cuando lo vengo a buscar acá, me encuentro que esa deformación fue una deformación más o menos así. Dice, este segmento se fue dando que las fibras de arriba tienden a acercarse y las de abajo tienden a alejarse. Y eso no parece tan difícil de apreciar. Esa es la deformación de esa pieza. Dice, a ver si se puede contar y visualizar. Lo que digo es que esta es la pieza, acá están las rebanadas que me fijé, y cuando la cargo desde arriba, la pieza hace esta deformación. Y entonces, claro, esta es una deformación exagerada, pero lo que veo es que las fibras superiores tienden a acercarse, las inferiores tienden a alejarse. Es decir, este punto que había llamado a sub y debería corregirlo, no está acá, no está en esa posición, más bien está en esta posición, vino a parar acá, acá está a sub F,
y acá está B sub F, y esa es la deformada de mi sistema. Acá me apareció la pieza deformada. Eso es lo que me interesa estudiar. Si agrando aún más esa pieza, cuestión de poder ver de qué se trata, y lo magnifico cada vez más para que se vea la pieza, lo que encuentro es que esa rebanada que tenía ahí, que yo dije, acá tengo A inicial, B inicial, ¿a dónde fue a parar? Dice, bueno, la primera cosa que observo es que esta pieza podría haber tenido una traslación. Es decir, podría haber bajado hasta esta posición. Pudiendo ser esta, que por ahí ocupe la posición a final, por ahí esta todavía, como lo veo que está como rotado, no me animo a ponerle final, digo, bueno, esta sería una posición B'. Para acercarme un poquito a la curvatura que presenta acá, que se lo ve que está en otra posición, digo, bueno, en principio debería darle un giro a esta pieza, y lo que veo es que ese giro es un giro de tipo rígido, ¿sí? Esto es una mera traslación y esto es una rotación, pero en ningún momento estoy pensando en que el segmento A inicial, B inicial cambió su longitud, cosa que no parece del todo cierta, porque algo que pusimos en evidencia era que las fibras arriba se acercaban, dice, esta es la faja elemental, cuando la solicito arriba se acercan y abajo se alejan. A punto tal de que si la pieza fuese una pieza de hormigón, yo lo que veo es que de abajo estoy tirando y arriba estoy comprimiendo. El hormigón tiene excelente respuesta a compresión, pero muy mala atracción. Con lo cual que cuando tire, el hormigón va a tender a fisurarse, y es por eso que el hormigón se le agrega armadura. Pero por ahora no me quiero focalizar en eso, solo quiero focalizarme en la idea de la deformación. Y lo que veo es que si este segmento A final, B segunda, fuese igual al segmento A inicial, B inicial, producto de una traslación y una rotación, todavía no estaría analizando la condición final del sistema. Porque dice, acá aparece el esquema de deformación. Dice, este segmento sufrió una deformación, sufrió un alargamiento, y recién ahí alcanza la posición B final. Esta magnitud que tengo acá es lo que se conoce como cambio de forma. ¿Por qué? Porque el resto fue apenas un cambio de posición, y este fue un cambio de la forma de la pieza. A ver, quizás no se entendió lo que digo, pero miren, si este es el segmento de barra y yo lo bajo, el segmento no cambió su forma. Si lo giro, no cambió su forma. Pero si lo alargo, ahí sí cambió la forma. Ya no es la forma original. ¿Qué es lo que nos va a interesar de las deformaciones? Bueno, vamos a estudiar todos los desplazamientos, pero nos vamos a focalizar en lo que llamaremos los cambios de forma. Es ahí donde nos vamos a quedar más tiempo, porque son los que nos interesan profundizar, son los que le van a dar sentido a lo que vamos a ver. Ahora va a haber dos tipos de deformaciones puestas muy claramente en contraposición una de otra, porque son distintas en su expresión. Unas serán deformaciones longitudinales, es decir, estas implican cambios de longitud del segmento original. Y entonces vengo a pensar en esas deformaciones longitudinales. Para lo cual, lo que podría decir es, si yo me paro otra vez dentro de esta pieza y tomo un elemento cualquiera, por ejemplo, un rectangulito cualquiera de esta pieza, que para que ustedes lo vean le voy a dar profundidad. Dice, estoy tomando un cubito elemental de la pieza. Y ese cubito elemental
lo traigo afuera para explicarlo acá, dice, ahora traigo ese cubito elemental. Acá está mi cubo elemental que estoy tratando de asociar con qué le pasaría a ese cubo elemental si lo que solicita el cubo fuese, por ejemplo, una tensión de tipo sigma z. Dice, actúa una tensión normal. Ahora aprendimos que las que son normales a la cara se llaman tensiones normales, sigma z, sigma z. Y la pregunta es que, recuerden, para que haya una fuerza actuando acá, las tensiones no definen fuerzas. Esto es un diferencial de z, esto es un diferencial de y este es un diferencial de x. Dice, actúan fuerzas que son producto del diferencial de x, diferencial de y, porque la tensión por área da fuerza. Me voy a permitir mudar esto, si es que lo puedo mudar, del lado de adentro para que no se me mezcle. Ahí está. Dice, ¿y qué le pasa a este cubo? Dice, bueno, lo que veo es que la magnitud de deformación que sufre este cubo es una cosa así. Dice, este cubo tiende, cuando la tensión normal es positiva, es decir, es una tensión de tracción, tiende a estirar esta pieza. Fácil de ver si es una goma espuma, difícil de ver si es una barra de acero o una barra de hormigón, difícil ver que se deforme. De esta manera va a haber que aceptarlo porque verlo va a ser casi imposible. Pero lo que puedo pensar es que se estira. ¿Cuánto se estira esta pieza? Dice, bueno, mire, se estira esta magnitud y se estira esta magnitud. Cuando nosotros hablamos de los desplazamientos o deformaciones, decimos que en la dirección del eje Z las vamos a llamar deformaciones W, en la dirección del eje Y la vamos a llamar B, en la dirección del eje X la vamos a llamar U, simplemente para que tengan un correlato con las letras que venimos usando. O sea, esto se va a deformar muy poquito de un lado y del otro. O sea, si lo miro de frente, lo que veo es que esto aparece expresado así. Este es el cuadradito visto de frente, ahí está, y aparece que la deformada es así. Y es, profe, yo lo dibujo en la dirección B un poquito más corto. Ese es un efecto que estudió un señor que se llamaba Poisson, que decía, si la pieza se estira en un sentido, se encogen los otros dos. Si se encoge en un sentido, se estira en los otros dos. Ahora lo contamos con más detalle. Lo cierto es que yo le apliqué una tensión normal acá y una tensión normal acá, que querían llamar sigma z por diferencial de x, diferencial de y, y acá también sigma z, diferencial de x, diferencial de y. Esto tuvo un corrimiento acá y un corrimiento acá, diferencial de W, la mitad de un lado y del otro. Creo que no es tan difícil de aceptar. Hay una variable, que es la que vamos a explicar ahora, que vamos a llamar epsilon, y esa variable epsilon la vamos a llamar deformaciones específicas. Y al hablar de específicas decimos deformaciones por unidad de longitud. ¿Cuánto se deforma por unidad de longitud? Algo así como si lo quisiésemos asociar con el peso. Decimos, esta viga pesa 70 kilos por cada metro. Eso es un peso por unidad de longitud. Bueno, deformaciones específicas
tienen el mismo sabor. Hablan de cuánto se deforma en cada metro que yo haga consideraciones de deformación. Y para hablar de esa deformación específica se la va a definir como la longitud final menos la longitud inicial, o sea, la variación de longitud sobre la longitud inicial. Fíjense que en nuestro caso la longitud inicial era diferencial de z. Quiere decir que si esto lo quiero hacer el correlato con la deformación que sufrió debido a la tensión sigma z, podría decir que es la variación de longitud dividido la longitud inicial. Y a esto le llamo deformación específica longitudinal inducida, generada por una tensión normal. ¿Qué dice? Dice que si yo tengo un cubo, imagínense un cubo de goma espuma, lo tracciono de las caras, tiende a estirarse en este sentido y va a aparecer un acortamiento o encogimiento en las otras dos direcciones. ¿Dudas hasta acá? Yo creo que Cauchy lo vimos la clase pasada, lo desarrollamos el teorema de Cauchy, y ustedes me dirán si sí o si no. Si no lo recuerdan, lo volvemos a contar, pero como ya hemos invertido una parte de nuestro tiempo en esta charla muy fructífera, pero que nos ha robado algo de tiempo, quiero ajustarme a qué temas no vi, porque una era las deformaciones longitudinales, pero también hay deformaciones angulares. Una cosa que llama la atención es que las tensiones normales van a generar deformaciones longitudinales, mientras que las tangenciales van a provocar deformaciones angulares. O sea, si yo tomo otra vez el mismo cubito, y en vez de aplicarle una tensión normal, le aplico una tensión tangencial, lo que le va a pasar al cubito es que el cubito va a cambiar los ángulos que tenían. Supongamos que inicialmente este cubito presente ángulos diedros, es decir, todos sus ángulos entre todas sus caras son ángulos rectos. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico a este cubo una tensión actuante, tangencial actuante en esta cara? Esa tensión es cuestión de recordar cómo veníamos manejando nuestro problema, pero para ponerle una terna de referencia, nosotros veníamos diciendo que este era el eje de nuestra barra, el eje Z, que por aquí aparecía un eje que era el eje Y, y que por acá abajo aparecía, no, di vuelta la terna, la convertí en derecha, que este era el eje X y que este era el eje Y. Con lo cual, en las tensiones tangenciales, que seguramente no recordarán de qué se trataban, pero lo que más me interesa es que las tensiones normales son normales a la cara y las tangenciales son contenidas dentro de la cara en estudio, están dentro, están pegadas a la cara. Esta era una tensión tangencial en una cara de dirección Z, porque acá lo primero que definía era el plano. Y lo segundo que definía era la dirección en la que estaba orientada esa tensión. Y la tensión es en I, esta es la dirección. Para convertirlo en fuerza, lo que tenía que hacer es multiplicar por el área de aplicación. Es decir, si esto es un diferencial de Z, este es un diferencial de X. Y este es un diferencial de Y por diferencial de X, diferencial de Y. Lo primero que nos vino a cuento es, apliquémosle la cara de atrás, una tensión exactamente igual, tau, z, i, diferencial de x, diferencial de y, y ahí fuimos arrimando al equilibrio. Pero alguien dijo, espere, muéstrelo de frente. Y entonces lo muestro de frente, de forma tal de que para que se entienda qué cara estoy dibujando, voy a hacer acotar
la dirección de terna. Este es el eje Z, este es el eje Y, y el eje X está aquí. Acá está el X. Lo que dibujé fue una tensión, acá, fue una tensión acá, tal que fuesen opuestas para buscar el equilibrio, tau ZI, pero alguien dijo, sí, en la dirección de Y esto está equilibrado, pero me parece que hay una cupla de por medio que no permite asegurar que esto no rote. O así como Cauchy, los invito a que revisen este teorema de Cauchy contado hace un tiempo atrás, hace casi un mes atrás. Hacía aparecer acá dos tensiones para equilibrar la cupla, demostrando que esta tensión, ahora esa tensión está en una cara Y, pero es de dirección Z. Fíjense que son inversas las expresiones en Y de dirección Z. Ahora no actúa esa que aparece acá, aparece dibujada acá, en esta cara de acá, y la otra aparece en el plano de abajo. Y esa es una tau y Z actuante en un plano diferencial de X, diferencial de Z. Diferencial de X, diferencial de Z. Y esto dijo Cauchy que estaba equilibrado, y demostró este señor Cauchy que la tau ZI era igual a la tau IZ. Digo, para volver a traer a cuento algo que habíamos contado. No podría terminar de escribir las relaciones, pero lo cierto es que siguiendo con esas relaciones, la tau IX con la tau XY son iguales que las tau. Me falta ZX, XZ, son iguales también entre sí. Eso fue lo que demostró Cauchy. Cauchy demostró que las tensiones en dos caras contiguas eran iguales. Fíjense que están en caras contiguas, pero además otra de las inferencias que aparecen es que si la tensión aplicada, miren acá la tensión, sale respecto de esta arista, en la cara contigua sale respecto de la arista. Pero ahora mírenlo en esta arista, converge hacia la arista, y en la contigua converge, diverge, converge. Siempre se da esa relación. Esto casi con certeza lo contamos, y ahora la pregunta del millón es si este es un punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Visto ese cubito, ¿qué piensan que este juego de cuatro fuerzas hará sobre el cubito pensándolo en deformaciones? ¿Cómo estiman, cómo consideran que se deforma ese cubito? ¿Se hace como un rombo? Se hace como un rombo. Exactamente, se hace como un rombo. Es lo que aparece en el problema de torsión. Dice, este es una goma espuma solicitada a torsión y miren el rombo lo que le pasó. Y creo que se logra apreciar que ese rombo que ese rectángulo se ha deformado con esa idea de rombo. Es decir, el punto A tiende a salir, si este es A inicial y este es D inicial, tiende a ocupar una posición, por supuesto, exagerada por acá afuera, donde esto es A final, D final, pero a su vez este punto tiende a ir hacia adentro, donde este es C final, siendo este el inicial, este es el inicial y ahora viene a ocupar acá el B final, y acá aparece el rombo, sin que el segmento AB con respecto al AB final haya cambiado su longitud. Simplemente lo que cambió es la posición, o mejor dicho, el ángulo.
y se ve claramente este rombo en juego. Es un rombo que, si lo miro, dice, acá tengo una suerte de esa condición. Para que se coincida con eso tendría que hacerla invertida porque se me invierte la imagen. Aplico esa fuerza si lo que hace es, al aplicar en esta cara y en esta cara, esas tensiones multiplicadas por área, fuerzas, hacen que aparezca este efecto. Ahora, la variación de longitud de este segmento no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el ángulo. Antes era 90, ahora ya dejó de ser a 90. O se agrandó o se achicó, pero lo cierto es que dejó de ser 90. O sea, lo que hubo fueron deformaciones de ángulos, porque acá y acá puedo apreciar que vino de acá hasta acá, que vino de acá hasta acá. Y ese es un cambio angular. ¿Entre qué direcciones? Dice, ¿qué direcciones estaban en juego? Bueno, una era la dirección Z, otra era la dirección Y. Dice, el cambio angular se dio entre Z e Y, o si quieren, entre Y y Z, como más prefieran, pero lo cierto es que la mitad apareció de un lado y la otra mitad apareció del otro. La dirección que cambió es la dirección ZY. Este era la dirección asociada al eje Z, esta era la dirección asociada al eje Y, y esto hizo. Con lo cual hubo un cambio entre la dirección Z y la dirección Y. Y a esta dirección gamma ZY es lo que se la conoce, a este gamma ZY, se lo conoce como distorsión angular. ¿Qué traen aparejado las tensiones normales? Variaciones de longitudes. ¿Qué traen aparejado las tensiones tangenciales? Cambios angulares en el cubo. ¿Es importante? Lamentablemente sí. Ahora, la pregunta, quizás la pregunta más significativa, es: ¿de qué dependen estos cambios, estas deformaciones? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes interpretan que definen esta situación? El material. Bien. Una de las claves es el material, porque no es lo mismo que yo intente deformar una viga de goma espuma que si esa viga hubiese sido de acero. Minga que con las manos yo la iba a deformar. Entonces, por primera vez en nuestra historia, algo que uno podría haber presumido de entrada que debería haber aparecido, aparece el material. Entonces, el material. Bueno, veamos algunos parámetros propios del material. El material, cómo interviene en nuestras expresiones, porque necesito saber cómo juego con eso que he dado en llamar el material. A ver, ¿y ahora cómo juego con el material? Y veamos si lo podemos deducir. Porque una de las cosas que se me ocurre que podríamos hacer es, por ejemplo, hacer un ensayo. Ahí en los laboratorios, no sé si ustedes tuvieron materiales ya. Para no repetir lo que ya vieron, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Y vieron el ensayo simple de tracción en el laboratorio o en algún lado? ¿Alguna vez lo transitaron? Sí, en el laboratorio. ¿Lo O sea, que vieron en tiene el una pieza y laboratorio? como que... Bien, perfecto. Como una Parece que probeta. tiene resultados, ¿no? Perfecto, una probeta, perfecto. Cuenten todo lo que quieran. Vamos a esquematizar lo que ustedes vieron en el laboratorio. Una suerte de mordaza puesta arriba dentro de una maquinaria, que hasta si quieren le podemos mostrar fotos de la maquinaria. Pero lo cierto es que acá yo coloco una probeta de acero. Esas probetas, para sacar resultados comparables, deben estar estandarizadas. Cierro la mordaza y dejo
fija la probeta, es decir, desplazo esta mordaza de forma tal de que esto cierre contra acá y cierre contra acá, y después, una vez que tengo eso, defino lo que llamaré la longitud inicial. Y hay una premisa bastante simple de interpretar que dice, mire, el problema es que la mordaza va a provocar perturbaciones en el entorno de donde está aplicado. Entonces yo le invito a que usted tome como longitud inicial una distancia separada de la aplicación de la mordaza y haga la evaluación sobre la longitud inicial definida de esa manera, que hizo a continuación. Dice, bueno, vamos a hacer una relación, vamos a aplicarle fuerzas acá de forma tal de encontrar qué le pasa a este material. Y entonces alguien dijo, bueno, grafiquemos los resultados. Y cuando se puso a graficar resultados, graficó los resultados en una curva sobre la cual en un lado dijo, bueno, vamos a tomar P y vamos a hacer una cosa, como esto genera solo tensiones normales, vamos a trabajar con el área de la probeta y vamos a dividir por el área de la probeta y obtendremos lo que llamaremos la tensión normal aplicada. Y por el otro lado vamos a hacer otra cosa, vamos a trabajar con la longitud final que se vaya manifestando a medida que cambio la carga aplicada. Le voy a restar la longitud inicial, lo voy a dividir por la longitud inicial y a esto lo llamaré la deformación específica. Y fue así como empezaron a transitar esta pieza, arrancando en esta condición y fueron encontrando que la respuesta del material subía hasta un punto con una relación que dieron en llamar elástica. Y elástica pero lineal además. Y entonces acá conviene acotar qué entendemos por esa relación elástica y lineal. A esa tensión dieron en llamarla tensión de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la relación entre deformación y tensión era directamente una relación proporcional. Esto dijeron que era una tensión de proporcionalidad. Y quizás una salvedad que vale la pena es de, ustedes definieron esta pendiente al origen como este E, y a ese E lo llamaron módulo de elasticidad longitudinal. Algo que vale la pena aclarar es que en un momento nosotros hablamos de que era un material elástico. Entonces, a ver si hay alguien que se ha sumado y que está fuera. Admitir. Vuelvo otra vez a presentar pantalla. Lo que digo es, yo dije que era un material elástico y entonces vale la pena refrescar qué llamábamos material elástico. Y decíamos que un material es elástico, cuando, dice, mire, un material se lo define como elástico y no se confundan con lineal. Un material es llamado material elástico cuando en el proceso de carga, es decir, cuando yo voy con la carga, yo transito esta curva en la carga, no importa que sea lineal o no, y dice, cargué hasta esta posición. Este es el proceso de carga. Cuando se manifiesta la descarga baja siguiendo la misma línea, y dice, a eso se lo conoce como material elástico, cuando la curva de carga y descarga son coincidentes. Un resorte, agarran el resorte, lo estiran un poquito, lo sueltan y vuelve a posición. ¿Siempre pasa igual? No. ¿Por qué? Porque hay materiales que son elásticos y después se tornan en otra combinación que se la suele llamar plásticos. Entonces,
hay un segundo tipo de materiales, que son los llamados materiales elastoplástico, porque tienen la particularidad que por ahí conservan un periodo elástico, pero pasado ese periodo elástico tienen una respuesta distinta. Dicen, miren, este material que vamos a graficar ahora es un material elastoplástico. ¿Por qué? Porque en una primera instancia el material arranca por aquí, va creciendo en una curva hasta un determinado valor y hasta ese valor volvería por su curva original, pero luego continúa deformándose y dice, pero ahora cuando regresa, la particularidad que tiene es que regresa bajando por otra curva distinta de la original. ¿Y qué nos deja al pie? Dicen, mire, lo que les deja es, vamos a escribir, este es el proceso de carga y este es el proceso de descarga. Y una de las cosas que aparece es que deja una respuesta acá abajo que nos muestra que el material tiene una deformación residual. Y vuelvo al ejemplo del resorte. Yo el resorte lo estiraba, lo soltaba y volvía a su posición de origen. Ahora le aplico más carga, lo deformo y me paso del periodo elástico. Y cuando lo suelto, ¿vuelve o no vuelve? Vamos, dijeron que una de las cosas que tenía de piola era que ustedes intervenían y participaban en la clase. Vuelve, pero no del todo, digamos. Esa es la respuesta correcta. Vuelve, pero no del todo. ¿Vuelve? Sí, vuelve. Sí, recupera mucho de lo que perdió, pero lo que me queda es estirado el resorte. Y a eso se lo conoce como material elastoplástico. Bueno, hay un periodo en que el material responde elásticamente. Por ejemplo, llega hasta ese sigma de proporcionalidad. Después continúa siendo elástico. Es una curvita que suele llegar acá. Dice, no todos los materiales responden ahí, y acá se termina lo que se conoce como el periodo elástico. Dice, de acá hacia acá hay un periodo elástico. Pero pasado este periodo elástico, el material empieza con una respuesta plástica. Claro, algunos materiales, un acero que se conoce como acero dulce, hace lo que se conoce como una fluencia. ¿Qué se interpreta por fluencia? Que sin que usted le ponga más carga, el material continúa deformándose. Y se deforma sin que usted le agregue más carga. Claro que hay un momento en que este material comienza de nuevo a tomar carga hasta que alcanza una condición que es la tensión de rotura, y esa es la tensión final cuando la pieza ahora sí se parte y queda completamente separada, pierde continuidad de barra. Esto es lo que llamamos tensión de fluencia y esto es lo que llamamos tensión de rotura. Nosotros nos vamos a quedar restringidos a la tensión de fluencia como máximo, nunca vamos a pasar de esa, no nos vamos a meter en consideraciones de índole plástica. No porque hoy en día no se apliquen, sí se aplican, pero, digamos, empieza a complejizarse el planteo y lo que pretende este curso es definir una tensión de fluencia. Es más, va a ser tan importante no llegar a meternos en la fluencia que vamos a hacer una cosa. Vamos a definir una tensión admisible. ¿Y cómo definimos la tensión admisible? Como un cociente entre la tensión de fluencia y un coeficiente de seguridad. Esto es coeficiente de seguridad, que nos aleje de esa condición. Y entonces vamos a definir esa tensión máxima o admisible. Y acá,
tomaremos un valor por acá y diremos, esta es la máxima tensión que nosotros vamos a admitir para el material. Y eso nos va a venir a cuento porque nos va a ayudar para dimensionar las piezas que estamos a punto de empezar a aprender. Ese es uno de los 2 ensayos que se suelen hacer para definir la característica de un material. El otro ensayo que se suele hacer es el ensayo simple de torsión. Relato un poquito cómo es la máquina. Mario, Sí. perdón, ¿podrías subir un segundo a las deformaciones angulares? A las deformaciones angulares. Sí. ¿Te Listo, quedó gracias. algún- No, tenía que copiar algo, gracias. Nada más. Perfecto. Lo que voy es al ensayo de torsión, que es otro de los elementos. Vuelvo a tomar una barra y lo que hago es, la máquina más o menos esquematizada es una máquina así. Este no lo vemos. ¿Eh? No, digo que en la materia anterior, digamos de segundo año, que es ciencia de los materiales, donde los chicos vieron el ensayo de tracción, este ensayo de torsión es el que no se ve en el laboratorio. A menos que lo hayan puesto hace poco, pero no lo creo. Al menos en la UTN no. Sé que en la UBA quizás sí, pero en la UTN no. No importa, pero es un ensayo muy simple de explicar. O sea, hay un cabezal que es fijo y un cabezal que es móvil. O sea, si este es el cabezal fijo, este es un cabezal móvil y el único objetivo es poder intercalar entre los 2 cabezales la varilla o la barra a ser estudiada, que por supuesto vuelve a estar normalizada. Este cabezal móvil tiene unas rueditas que transitan sobre una suerte de guía que está puesta y montada en el piso, y acá tiene unas rueditas que le permiten trasladarse. Acá aparece un volante, ese volante permite intercalar una barra, monto una barra de acero por acá, esa barra de acero la fijo con un prisionero y acá tengo otro segundo volante que también me permite fijar la barra acá, salvo que este volante es, vuelvo a repetir, es apenas un mero esquema para que nadie vaya a pensar que es exactamente igual, pero tiene mucho que ver. Y esta es una corona dentada, y la idea es que la corona dentada va a estar montada sobre otra corona dentada que va a estar acá abajo, y esa segunda corona dentada ahora está vinculada a un motor, y ese motor está acá dentro de este cabezal. Recuerden, es un mero esquema. Esto es un motor, y lo que va a hacer es, a baja revolución, ir girando el eje y deformando la barra. O sea, si lo quisiese esquematizar es algo así. A ver si sale el esquema claro. La idea que yo tengo es que mi barra es una barra de acero así. Que de este lado está empotrada, porque no la dejo girar. Ese es el cabezal fijo, ese no mueve. El cabezal con la corona dentada es el que sí va a mover, y le voy a aplicar un par torsor acá. Entonces le meto un momento torsor. Y lo que voy a poder visualizar es que si tomo una generatriz cualquiera que esté por acá, eso va a tener un radio asociado a medida que yo le aplico ese momento torsor, y esto va a tender a deformarse siguiendo más o menos esta línea. Dice, en las primeras deformaciones donde la generatriz todavía no rotó, convirtiéndose en helicoide, que sería el periodo elástico, porque después si la sigo retorciendo eso se hace un helicoide, esa generatriz conserva cierta linealidad y aparece que
este extremo giró un ángulo θ. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si lo miro de frente, agrandando la sección transversal que tengo acá, yo lo que digo es que originalmente este punto estaba acá y cuando vino producto del torsor giró y vino a parar acá, y dice, acá se dio el ángulo θ de rotación. Es un θ, y si se fijan como está en la dirección del eje de barra, es un θ que gira en la dirección del eje de barra Z. Es una rotación en torno de qué eje, del eje de la barra. Y el eje de la barra lo acompañábamos con la dirección de nuestra terna local llamada Z. Vuelvo a repetir, la terna es solo para ayudarnos a comprender el problema. Nadie se mete y se vuelva loco con la terna. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer es, por un lado, registrar el momento torsor y por el otro lado, registrar el giro θ. Y entonces vamos a encontrar que en un primer periodo esto tiene una respuesta lineal. En realidad lo que vamos a hacer es, por una transformación que al día de hoy no tenemos, convertir estas tensiones, ese torsor en tensiones tangenciales y este ángulo en distorsiones angulares. Es decir, acá parecería que hay una letra extraña, esto lo único que pretendió fue ser una flecha. Ahí. Convierto el torsor en tensiones, convierto el giro en distorsiones angulares. Ya vimos de qué se trataba una distorsión angular, a punto tal de que acá, si la miran, acá hay una distorsión asociada. ¿Por qué? Y porque el ángulo que originalmente el rojito hacía contra este cubito que estuviese en el borde, estaba a 90 grados, a medida que fui girando la pieza, cada vez se fue generando un cambio de ángulo. Por ahora no nos interesa. Lo que sí nos interesa al volver acá es que si vuelvo a buscar la pendiente al origen, defino un nuevo parámetro. A esto se lo conoce como módulo de elasticidad transversal. Dos parámetros definen un material. Uno de los parámetros es el módulo de elasticidad longitudinal asociado a la tracción o a la compresión, y uno es el módulo de elasticidad transversal asociado a la rotación. Son dos parámetros, se los conoce como parámetros intrínsecos, no sé qué quiere decir, pero algo así como propios del material, que definen un material. Ahora hay un tercer parámetro que sale de este problema, que dice, hay una relación entre estos dos materiales, entre el E y el G, hay una relación, y hay un tercer parámetro que se conoce como el coeficiente de Poisson. O sea, alguien encontró que existe un vínculo entre ambos y dijo, G es igual a E 2, 1 más mu. Siendo mu el coeficiente de Poisson. Y uno dice, ¿y qué quiere decir ese señor Poisson? Bueno, cuento qué quiso decir Poisson. Poisson nos contó el coeficiente que él descubrió, que no es tan difícil de pensar. Es un coeficiente que vincula las deformaciones transversales con las longitudinales. Es decir, lo que encontró Poisson, este coeficiente mu, lo encontró de la siguiente manera. Dijo, si yo vinculo las deformaciones transversales con las deformaciones longitudinales, encuentro que hay un factor que este coeficiente mu varía entre 0
y 0,5, dice, es un coeficiente, es adimensional, dice, si se deforma alargándose, fíjese lo que está diciendo, dice, si en un sentido se alarga, ¿se acuerdan el caso de la barra axilmente? Yo estiraba la barra, se deforma axilmente en un sentido, pero se encoge transversalmente a la dirección longitudinal. O al revés, si se encoge la longitudinal, se ensancha en la dirección transversal. Ese fue el llamado coeficiente de Poisson. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, Sí, profe. mire, Sí, profe, estaba terminando de copiar. el tema, si hay alguna duda que quieran conversar para que sea más amigable. Materiales conservativos y no conservativos. Este es más fácil de entender todavía. Nosotros vamos a estudiar solo los conservativos. La idea de un material conservativo es volver otra vez a eso del material. Mario, Sí. simplemente los iguales en mu no van, es mayor a 0 y menor a 0,5. Son valores extremos que no podrían ser nunca, digo. No puede ser nunca 0,5, ya vamos a ver mejor cuando ahora muestre las ecuaciones. Si quieren, en ese momento podemos hacer hincapié de por qué no puede ser 0,5, pero básicamente, como vincula una con la otra, y yo tengo 3 direcciones, si supongamos que de 2 tiro y una no hago nada, me estaría sucediendo que desaparece material. Vamos a verlo después cuando veamos las ecuaciones que planteó, a las que va a arribar Mario más adelante. Va a ser difícil en este momento que se pueda interpretar, pero digamos, corregimos eso y volvemos. Creo que lo importante es que tengan la idea de lo que hace Poisson. Después, qué valores adopta, por ahora no nos interesa mayormente. Corregimos lo que indicó Iñaki, que está correcto. Yo lo que quería era volver a esta idea. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos si el material tiene una respuesta elástica? O sea, vino con su proceso de carga en esta dirección y cargó hasta acá. Lo que podríamos imaginar o sospechar es que el área encerrada por este diagrama es el trabajo externo, esto es trabajo externo de deformación. ¿Por qué nos metemos en estas consideraciones de energía? Para que sepan que existen. ¿Vamos a profundizar? No, no nos vamos a meter. Pero ese es el trabajo externo. A ver, lo explico con claridad, a ver si lo puedo transmitir. Agarren otra vez el resorte, lo estiran. Yo, para poder estirarlo, tuve que hacer fuerza. Esa fuerza, si la multiplico por la longitud de deformación, yo hice esta fuerza. Si hago trabajo, trabajo es fuerza por distancia, fuerza por la distancia que se alargó, ese es el trabajo. Ahora la pregunta es, hay un principio que se llama el principio de conservación de la energía. Quiere decir que este trabajo en algún lado está. ¿Dónde está el trabajo? Y la respuesta es claramente ese trabajo está adentro del resorte. ¿Por qué adentro del resorte? Porque miren un detalle. Si lo sueltan al resorte deformado, hay una energía interna dentro del resorte que hace que lo vuelva a su posición original. Quiere decir que en la medida en que el material sea conservativo o que la respuesta dentro del material sea conservativo, porque hay materiales que son conservativos en una parte y no conservativos en otra,
aparece que el trabajo externo se acumuló como energía interna, como variación de la energía interna adentro del resorte. Y ahí terminó. Ahora miren cuando a ese resorte se pasaron de largo y lo cargaron de más. Y entonces lo cargué al resorte hasta que llegó a fluencia, me pasé de largo en la fluencia, en la carga, fui por acá, acá cuando descargué ese resorte vino siguiendo la misma curva y descargó por acá, pero ahora cuando descargo viene siguiendo esto. Se encontró, no hacia la cuestión, pero se encontró que carga y descarga respetan el mismo material. Perdón, respetan el mismo módulo de elasticidad longitudinal, no el mismo material. Respetan el mismo módulo de elasticidad longitudinal. Cuando lo cargué, la energía que acumulé es todo lo que me quedó por debajo de esta curva. Ahí está, todo esto me quedó acumulado como energía. Esta fue la energía. Este fue el trabajo que me costó deformar el resorte. Una parte de esa energía se acumuló adentro del resorte, ¿sí? Pero una parte de esa energía, de alguna manera, se disipó. ¿Por qué se disipó? Porque miren lo que nos apareció deformaciones residuales al sistema. Dice, acá nos quedan deformaciones residuales. La pregunta es, ¿en qué se disipó? ¿En qué se nos fue una parte de toda la energía que le aplicamos al sistema, que quedó adentro del resorte, pero que cuando volvió, devolvió gran parte a su posición original, pero una parte no? Por lo tanto, algo de esa energía se convirtió ¿en qué? ¿En calor? En calor, exactamente. Hay una parte que se convirtió en calor. Materiales conservativos, no conservativos. ¿Dudas hasta acá? Y ahora, si no hay dudas, cuando quieran hacemos un breve descanso porque necesitaremos el descanso entre la charla y la cosa, pero una parte va a ser un descanso porque lo vamos a necesitar. Ahora, pregunto, ¿habrá alguna relación entre tensiones y deformaciones? Porque sería un golazo poder escribir una relación entre las tensiones y las deformaciones. Algo que diga, bueno, a ver, vamos de nuevo. Yo tomo otra vez el cubito, ¿no? Tengo este cubito en juego. Y ahora me pregunto, si yo al cubito le aplico una tensión normal, y le aplico una tensión normal, bueno, la que más vamos a usar es la que acompaña la dirección del eje de barra. ¿Se acuerdan? Nuestra terna estaba, la pongo externa al cubo, o sea, que abrace al cubo para que no nos empaste la imagen, pero no cambia nada, es para que ustedes se orienten. Es una porción de esa viga que le saqué un cuadradito, un cubito de la viga. Y digo que, ¿se entiende eso de que saqué un cubito de la viga, no? Yo tengo una viga entera que está simplemente apoyada. Y vine por acá y le robé un cubito cualquiera que esté acá adentro. Y me puse a analizar, porque ahora estoy focalizado en analizar en partes más pequeñas todavía mi problema, porque es la forma de ir aproximándome a un resultado real del problema. Y entonces me encontré,
por ahora no sé ni cómo cornos van a aparecer, pero bueno, no es lo que me interesa solamente que puedan retener algunos conceptos de estos. Me aparece una tensión normal, que por supuesto para convertirla en fuerza necesito multiplicarla por el área de aplicación, y si la tensión es una tensión diferencial de tensión sigma z, es el diferencial de x, diferencial de y, y el cubo, vamos a graficarlo que se deforma de un solo lado, se alarga de esta manera. Y ahora el cubo es este. El cubo se convirtió de esta manera. ¿Cuánto se corrió? Bueno, habíamos dicho un diferencial de W. Y la pregunta es, si yo le aplico una tensión sigma z, ¿qué le pasa en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z? Dice, mire, en la dirección Z se estiró un diferencial de W. Si usted quiere trabajar tensiones contra deformaciones específicas longitudinales, bueno, tendría que hacer la relación en la dirección de Z. Esa relación entre la dirección de Z sería diferencial de W sobre el diferencial, recuerden, el cubito es un cubito elemental, diferencial de Z. Esto es diferencial de X y este es diferencial de Y. ¿Hasta acá se entendió? Miren un detalle más. Esto es deformación específica. ¿Cuánto se estiró por unidad de longitud? 70 kilos por metro. Una viga de 3 metros, 210 kilos. ¿Cuánto se deforma por cada metro de longitud? Es lo que estoy tratando. Eso es una deformación específica. Pero observen un parámetro que parece ser crucial en esta historia. Si yo me voy a quedar dentro del análisis lineal, es decir, si voy a aceptar que todo lo que tengo en juego es una relación lineal, es decir, si me dan la deformación en Z, yo podría, si sé cuánto vale esta pendiente, extraer la tensión en Z. Dice, no, pero le dieron la tensión en Z. Si me dan la tensión en Z, podría sacar cuánto es la deformación en Z. ¿Por qué? Porque hay una relación de proporcionalidad establecida por este parámetro. A punto tal que yo podría decir que esto tiene que ver con este módulo de elasticidad longitudinal y aparece una relación que es esta relación. Alguien no logró encontrar esta relación como una relación que lo gobierna. Dice, yo lo estiro, yo lo cargo y se estira. Lo cargo un poco más, se estira un poco más. Un poco más, se estira un poco más. Esa relación viene dado por el módulo de elasticidad. Dice, deformaciones asociadas con tensiones a través de esta linealidad. Es lineal. ¿Por qué? Porque crece la carga, crece la deformada. Decrece la carga, decrece la deformada. Entonces, si yo le apliqué una tensión en Z, dice, en Z lo que se deforma. Lo que se deforma en Z, pensado en deformaciones específicas, es decir, lo que estoy volcando acá son deformaciones específicas longitudinales, se deforma sigma Z dividido el E. ¿Por qué? Porque lo puedo sacar de esta proporcionalidad. O sea, yo sé que esto lo puedo escribir como sigma Z dividido el E. Y alguien diría, Profe, ¿y en X y en Y? Y ahí me acuerdo profe, que había, perdón. usted dijo... Sí. Perdón, el módulo E dice deformaciones ¿qué? Espaciales longitudinales. ¿El E qué era? Arriba, El E era, arriba del X y Z.
No, dice épsilones de formaciones específicas longitudinales. Específica longitud. Lo cambio. Gracias. Específicas longitudinales. Y después lo que yo decía es que acá vino a entrar en juego ese señor Poisson, porque ¿qué fue lo que contó Poisson? Poisson vino y dijo, miren, hay una relación con un cambio de signo entre las transversales con las longitudinales. O sea, si se estira en Z, se encoge en X y en Y. ¿Cuánto? Dice, mire, se encoge una proporción de lo que se estira. Ay, lo que se estira es esto. Se encoge una proporción de lo que se estire. Lo que se estira es esto. O sea que un sigma Z provoca deformaciones en 3. En las 3 direcciones se deforma. ¿Hasta acá se entendió? Porque ahora, si eso mismo lo hiciese, en vez de con una tensión en Z, hiciese una tensión en Y, lo que aparecería es que se estira en Y. Pero se encoge. Y se encoge. Y si finalmente le aplico una tensión en X, dice, se estira en X, pero se encoge. O sea que acá yo podría decir que si me paro a buscar lo que le pasa en X, le pasa todo esto. Si actuasen las 3 al unísono, le pasa todo esto. Algo así como decir, bueno, entonces la deformación en X depende, por un lado, de la tensión en X dividido el módulo de elasticidad, pero a su vez depende, según Poisson, de la tensión en Y y depende de la tensión en Z. Dice, pero eso mismo lo podría escribir acá. Si analizo lo que le pasa en Y, si esto se hace un rectángulo, ¡qué maravilla! Dice, entonces la deformación en Y está vinculada a en Y, acá aparece en Y, este es positivo, pero acá es negativo, y es negativo en X y es negativo en Z. O sea, lo que estoy tratando de mostrar es que la deformación está atada a los 3 valores de tensiones que pueda presentar el problema. Bueno, por suerte para nosotros vamos a ver que no se presentan 3, pero sí se presentan 2. 2 tensiones se pueden presentar tranquilamente. Para terminar esta historia, esto termina así. Profe, no entendí una cosa. ¿Por qué es negativo la diferencia entre el T y EL? Perdón. Porque imagínate que agarrás una goma de lápiz y la apretás la goma de lápiz. ¿No tenés la sensación de que en alguna medida se estira en el otro sentido? Si vos la apretás, ¿no tenés la sensación de que se estira? Mirá, no sé si se aprecia, pero si yo agarro esta goma espuma y la estiro, la sensación es que cuando la estiro, en este sentido se encoge, en este sentido se encoge. Eso es lo que dice, la estiré. Es que la estoy estirando, pero se encoge en las otras 2 direcciones. Si la pudiese comprimir, parece que se infla en las otras 2 direcciones. Eso es un poco lo que vino a contar Poisson. Poisson trajo esa relación.
Por supuesto que no se deforma de la misma magnitud en el sentido de aplicación de carga que en el sentido transversal. En el sentido transversal es mucho más chica la deformación, pero están asociadas esas deformaciones. Y la vinculación está dada por estas expresiones que acabamos de construir. Porque lo que le pasa en Z repercute en Z, pero repercute en Y y en X. Y lo mismo me pasa en Y. Actúa en Y, pero actúa en X y en Z. Quiere decir que si actuasen las tres tensiones, aparecería esta expresión como suma. Gracias. A esto se lo conoce, no sé si fui claro, pero por ahí estas expresiones son un poco más engorrosas. Se lo conoce como ley generalizada de Hooke. ¿Es muy importante el nombre? No, es simplemente contar que existe esa ley. Y ahora miren, este cubo, cuando yo lo estiré, en algún momento cambió sus ángulos. Y la respuesta parecería ser, no, mire, se varió la longitud, pero los ángulos no aparecieron con cambios angulares. Situación distinta a la que se nos presentó cuando nos metimos en este cubito que teníamos acá. ¿Se acuerdan este? Cuando al cubito le metimos tensiones tangenciales, se mantuvo las longitudes, pero se cambiaron los ángulos. Hay una expresión que suele ser las matrices y esos términos agrupados suelen ser engorrosos, pero en lo personal, esta expresión me parece que ayuda a comprender. O sea, lo que yo quiero plantear es un agrupamiento. Este agrupamiento no trae más que un concepto final para poder retenerlo. Y dice, mire, si usted acá agrupa la deformación específica en X, la deformación específica en Y y la deformación específica en Z, y a su vez trae el cambio angular entre la dirección de X y de Y y de Z y de X, que serían el juego posible, que se tire en X, en Y o en Z, y que cambien los ángulos entre las tres direcciones que hay en juego. A estas tres de acá le llamaríamos deformaciones, para que no me rete la niña que me dijo que no me entendía la letra, pero es que es verdad que estaba mal escrito, específicas longitudinales. Y a estas tres que están acá abajo les llamaríamos distorsiones angulares. Del otro lado, vamos a tratar de escribir otro vector que actúe sobre ese cubito, pero en vez de pensar en las deformaciones, vamos a pensar en las tensiones. A mí me gusta este agrupamiento. No lo tienen por qué retener. Quizás lo que me interesa que retengan es la idea, porque esto se podría establecer como un vínculo a través de una gran matriz. Fíjense, acá me aparecieron las tensiones normales y acá las tangenciales. ¿Por qué hago este agrupamiento? Para que quede grabado en la imagen de qué genera cada cosa. Y entonces, si miramos acá, dice en X era la primera que recuadramos. Dice E sigma X sobre E, o sea, acá tendría que escribir 1 sobre E.
Debido ahí es menos mu sobre E. Y debido a Z dice menos mu sobre E. Si lo quiero escribir en I, dice es 1 sobre E acá en la diagonal. Acá la diagonal va a tener el 1 sobre E. Mientras que acá me va a aparecer menos mu sobre E. Menos mu sobre E. Menos mu sobre E. Las tensiones normales, si actuasen, provocan deformaciones longitudinales. Ahora la pregunta es, ¿las tensiones normales provocan distorsiones angulares? Y la respuesta es no. En principio, las tensiones normales provocan variaciones de longitud, pero no así cambios angulares. Quiere decir que yo podría particionar esta matriz en 4 submatrices, encontrando que esta submatriz es 0, entera. Porque ninguna tensión normal provoca cambio angular. Ahora voy al revés. Ahora trabajo con tensiones tangenciales y las tensiones tangenciales me cambiaban los ángulos, pero no me variaban las longitudes del cuadrado. Dice, este era el elemento, cuando le aplicaba tensiones tangenciales hacía esto o hacía esto, pero las longitudes en juego, ninguna de las 4 varillas cambia su longitud. Quiere decir que ahora la que es 0 es esta matriz. Esa submatriz es 0. Y la pregunta es, ¿y cómo se relacionan las tensiones tangenciales con las distorsiones angulares? Dice, esa relación no la tenemos estudiada, pero debería ser algo parecido a esto, ¿no? O sea, si yo de alguna manera escribo por acá un gráfico en que pongo tensiones tangenciales y por acá pongo distorsiones angulares y la respuesta es una respuesta lineal cuyo factor al origen es el módulo de elasticidad transversal, yo podría decir que dada una distorsión angular, puedo encontrar qué tensión tangencial la provoca. O dicho al revés, si conozco la tensión tangencial, puedo encontrar la distorsión. Y la expresión que lo vincula es análoga a la anterior. Dice, esta es la expresión que lo vincula. Y si esa es la expresión que lo vincula, quiere decir que si me da una tau xy, distorsiona en xy. O sea, acá me aparece un factor que dice 1 sobre g. Y ahora la pregunta del millón es, ¿una tensión tau xy distorsiona en iz, distorsiona en zx? Y permítanme, para poder cerrar este primer capítulo de hoy, y ahí cerramos y hacemos un breve descanso, es volver al cubo. Vuelvo al cubo, se me movió una de estas, la volvemos a posición, ahí. ¿Estamos de acuerdo que tengo este cubito? Este cubito le puse 4 fuerzas, cada una en una de sus caras. Y lo que yo dije es, esta cara que es la tapa superior, con este lateral, cambió el ángulo. Lo mismo pasa con este y con este, cambió el ángulo. Cambian los ángulos. Esta con esta, cambió el ángulo. Se van viendo los cambios. Ahora la pregunta es, esta tapa de arriba, con esta cara lateral, o para que lo puedan ver, con esta cara posterior lateral, cuando esta tapa gira, el ángulo que forma contra la lateral, ¿cambió o se sostiene? ¿Se entiende la pregunta o no? Y la idea es que esto se ha convertido en un rombo, que exageradamente es algo así.
No sé si el dibujo es todo lo feliz que ustedes necesitan, pero es lo mejor que me ha salido. Ahí parecería que se rotó. Eso fue cuando se distorsionó el cubo. Lo cierto es que los ángulos que cambiaron fueron los asociados a la tensión tangencial aplicada, pero no así en las otras direcciones. Es decir, la tapa de arriba, vuelvo a repetir, con este lateral cambio en posición, pero respecto de esta, el ángulo sigue siendo a 90. No dejó de ser 90. Es decir, que cuando vuelvo acá, para completar esta matriz, en la matriz me encuentro que estos términos son 0 acá, 0 acá, 0 acá, 1 sobre G, y aparece la diagonal con valor, y los restantes términos son nulos. Ahí aparece una relación, por ahora no sé cómo la voy a aplicar, pero hay una relación que juega ahí. Son 21:10. Hacemos unos 10 minutos, 5 minutos de descanso. ¿Cuánto necesitan de descanso? 5 está bien. 10 minutos. Lo que quieran, 5 o 10 minutos, no hay un problema. Profe, Sí, ¿podría 10, dejar un profe. segundo más la pizarra? Ah, el dibujo, sí, puedo dejar el dibujo todo lo que quieras. No tengo problema. Dejamos 10 minutos de descanso, vayan, descansen, yo dejo la pantalla presentada. No tengo ningún problema y en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Lo que hago es parar la grabación.